Buenas tardes, ya casi siendo 7:30. Vamos a empezar un Enlazando Experiencias y Comunidades nuevamente, los días jueves, y le vamos a dar, por supuesto, la bienvenida a un grande de aquellos que va apareciendo. Hola, Albert, mira con qué te recibo. Buenas, ahí no te estoy viendo, espero poder verte, a ver. Mirá que yo me peiné y me fui a la peluquería para No, este vivo, ¿cómo no no, me no, no ves? puede ser. Ah, bueno, parece que te ven bien. Yo no te veo, pero te ven todos bien. Bueno, bárbaro. ¿Querés cortar y te vuelvo a llamar? No, 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 está perfecto así, no, tranquila, no hay problema. Solo que no te voy a poder mirar. ¿Cómo se hace? No No sé por qué no sé, te veo. no sé. Sentime. Totalmente, no, no, ahí está, perfecto. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, bienvenido, muy muchas bien. gracias. Acá estoy con tu nueva adquisición, con mi nueva adquisición de tu nueva producción, en realidad, con el TZ. Ah, no veo lo que tenías. Bueno, tenés que contarme lo que tenés porque no lo veo. Tengo un TZ5, que es Ah, la ok. temporada de él. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Bueno, gracias por aceptar esta pequeña charlita que teníamos ganas de compartir con vos hace mucho desde Espacio Integridad. Y la Me idea encanta. es tener una charla de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer, de lo que disfrutamos, poder vibrar un poco con el sonido y que nos comentes, que nos cuentes, porque la verdad que escucharte para mí es un placer y queremos compartirlo, por supuesto, con todos nuestros, no sé cómo se llama, seguidores, posibles seguidores o algo así. Víctimas. Víctimas, puede ser. Así que la idea es, bueno, tener una charla Dale. de lo que haces desde hace tantos años con tanto profesionalismo y tanta formación. Te voy a halagar toda la charla, así que bancátela, Bueno, dale. te toca. Y la idea es, antes de que empieces a hablar sobre esta técnica creada por vos hace muchos años, el masaje sonoro armónico, me Ujú. gustaría si nos podés compartir qué significa para vos. Mirá cómo empiezo así, chiquitito. Mirá ¿Qué que no significa para estudié, ¿eh? vos el sonido y la vibración en tu vida cotidiana? Mira, qué buena pregunta porque fue cambiando en el tiempo, ¿viste? Primero fue como una curiosidad, eh, fue como una sensación, una necesidad de saber qué había detrás de todo eso. Eso fue lo primero. De chico, yo toda la vida estuve ligado a la música, en casa había música, canté desde chico en coros, en todos los coros de la iglesia, de la escuela, de todo, así que fue muy variado. Eh, Estuvo siempre presente. Ahora, digamos, el resumen que puedo hacer es más, por un lado, técnico y por otro lado, general. Escucho un ruido bárbaro, no sé si a ustedes les molesta ese ruido que hay, o soy yo solo que lo escucho. Son las voces en tu interior. Ah, vos decís. Bueno, así que ahora, a ver, lo que es, el sonido es información, primero, es una información que crea energía, que crea movimiento, que crea comunicación, y también es un misterio, porque cada vez descubrimos más cosas, después de tantos años seguimos descubriendo cosas nuevas que tienen que ver con entender en todas las cosas que están presentes, estos conceptos que los sonidos nos enseñaron. Qué Así bueno. que es muchísimo, es todo, como sabemos, todo lo que existe vibra, entonces es la vibración eh, de lo que somos, de lo que está alrededor y lo que somos nosotros. Así que es complicado porque es muy amplio el concepto. Todo lo que existe vibra. ¿Cuándo fue ese momento que vos dijiste,
Para los que recién se enganchan, estamos hablando con Albert Rubinstein, es el creador de la técnica, entre otras cosas, del masaje sonoro armónico. Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Cuándo Mira, tenés identificado ese momento o lo elegís constantemente? lo tengo identificado, no me acuerdo de la fecha, pero lo tengo identificado porque yo venía investigando y estudiando el sonido por curiosidad toda la vida. De chico, siempre cuento la misma anécdota, digamos. De chico yo usaba el sonido para que se me calmen los dolores intuitivamente. A los 10 años, digamos. Siempre cuento que me dolía la cabeza y me ponía un disco que había en casa con el área de la suite número 3 de Bach, un disco en trompeta, de Maurice André, un trompetista famoso en esa época, y se me calmaba el dolor de cabeza. Entonces para mí era natural que si tenía un dolor o una molestia, se calmaba con eso. Así que bueno, eso fue como algo obvio. Yo ni sabía que había, porque en esa época no se usaban ni siquiera aspirinas, ¿viste? Ya no había tanta medicación como hay hoy. Pero después, mucho más grande, cuando ya estaba investigando y profundizando en el trabajo, en una meditación sentí que era el momento de decir, quiero dedicarme a esto. Y en ese momento, en mi cabeza aparecieron voces que decían, sí, aplausos, por fin. Como respuesta a mi decisión, ¿no? Como, no sé quién era el que aplaudía, pero bueno, dije, sí, dale, por ahí. Entonces, a partir de ahí fue un cambio enorme, porque ahí sí me di cuenta que empezaron a pasar otras cosas. Porque yo estaba medio haciendo de todo, investigando, probando y demás, pero esto encauzó un poco, por lo menos, mi energía en esa dirección. Qué bueno. Pero no me acuerdo de la fecha. Vos hablás entonces de sonido, hablas de vibración y hablaste de sanación, que para mucha gente parece algo como intangible, algo misterioso, algo que tiene que ver, que roza la magia. Y vos tenés mucha experiencia, más de 30 años, si no estoy equivocada. ¿Cómo vos podrías describir esos efectos que producen el sonido y la vibración en el cuerpo? ¿Y qué hace para vos, según tu experiencia, según tu formación, qué hace que la vibración tenga ese poder transformador ya comprobado, por supuesto? Para nosotros que estamos en el tema, ¿no? Son casi 40 años. Wow. Empezamos en el 87, por un lado. Por otro lado, a ver, fueron varias etapas. Al principio fue, como te decía antes, es intuitivo, era parte de la vida. Yo sabía que eso me hacía bien y lo usaba. Entonces, también usaba la música para que me haga bien. Después, cuando empezamos a probar diferentes sonidos, me preocupó el ruido, porque el ruido es algo que bueno, estamos acostumbrados a vivir con ruido hoy en día. De hecho, en este momento estoy sintiendo la interferencia de un micrófono que está entrando y saliendo sonido. Sí, podemos notar que eso nos afecta, nos altera. Y entonces al principio empecé a hablar de contaminación sonora y demás porque había una justificación teórica. Y después empecé a ver que, por ejemplo, la gente que venía a cantar al coro, que dirigía yo, me decía que cuando venía a cantar, no quería, que estaba a punto de no venir al ensayo porque le dolía la cabeza, por ejemplo, o tenía un ataque al hígado, cualquier cosa que le pasaba. Igual vino y ahora en el ensayo se le pasó el dolor. Entonces, a mí esos pequeños comentarios de la gente me hizo pensar que habría algo que estaba pasando en la experiencia de la música que le está produciendo algo. Y pasaba con diferentes músicas, entonces después me corrí un poco de la idea de la música, porque a veces en la música tenemos muy diferentes canciones, diferentes tonalidades, diferentes músicas de diferentes periodos, que podrían ser diferentes los efectos que producían, pero en realidad estaba pasando otra cosa a nivel vibratorio. Cuando estamos cantando todo el tiempo, nuestra voz está haciendo vibrar nuestro cuerpo.
Así que ahí empecé a ver que había algo más profundo en esto que lo intuitivo. Y por supuesto, empecé a buscar teorías, ¿no? Entonces, cada vez que encontraba que pasaba algo, me faltaban herramientas veía que las personas entraban en meditación, por ejemplo. Entonces, tuve que ir a estudiar eso, a profundizar y a practicar, para ver qué era la meditación, para después tener idea de cómo hacer. Bueno, nada, creo que fue toda una práctica de descubrir qué es. Hoy en día sabemos que el sonido es información, y es información que llega a nivel físico a nosotros, que también produce modificaciones a nivel interno, es decir, no solamente afecta al físico, sino que afecta a la mente, afecta a las emociones, y afecta el flujo de la energía que todos tenemos. Así que eso ahí ya nos abrió un montón de puntas para investigar diferentes cosas. ¿Y cómo llegás, Albert, al instrumento, al cuenco armónico? Porque Bueno, yo tuve el placer de formarme con vos en sonido armónico, en masaje sonoro, y vos contás una anécdota de que los cuencos guardan, el sonido armónico de los cuencos guardan un secreto. sí. ¿Cómo llegás a ese instrumento? Bueno, lo primero que me pasó hace un montón de años es que fuimos a una feria, no sé qué era, no me acuerdo, y vendían diferentes cosas. ¿Con quién fuiste a una feria? Debo haber ido con Mabel, me imagino, con mi señor, con mi... Nombrémoslo porque, ¿no? De todo, claro, de todo, porque se enoja después. No, porque creo que fuimos juntos, por eso la verdad que no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que en la feria, viste que son un montón de boxes diferentes, cada uno vende diferentes cosas, nadie vendía cuencos, no había cuencos en esa época, en el año 80 y pico. Pero cuando pasamos por un stand que vendía, creo que vendía velas, justo me encuentro con un tipo haciendo esto alrededor de un cuenquito. Tenía un cuenco él. Y hasta ahí yo no sabía ni qué era. Ya venía trabajando con los sonidos, con la voz, y venía haciendo campanas tubulares, afinando tubos en diferentes frecuencias. Cada frecuencia tiene un efecto diferente y cada combinación de sonidos produce un efecto diferente. Pero nunca había escuchado un instrumento que sonara de esa manera, frotando. Sí conocía las campanas se golpean, ¿no? Pero no que se frote de esta manera. Conocía el efecto de la copa de cristal, ¿viste? Cuando le pasas con el dedo húmedo, pero no en un metal. Yo toda la vida trabajé con metales y nunca escuché un metal sonar así tan largo durante tanto tiempo. Y entonces al día siguiente de ese momento me fui a mi taller y agarré un pedazo de material y me hice un cuenquito chiquitito así, porque no podía creer que un metal sonara de esa manera. Así que hice un cuenquito chiquitito, muy chiquitito. Yo pensé en ese momento que los cuencos debían ser muy finitos para poder sonar así. Porque yo me imaginé que debía ser muy, muy sutil como un cristal. Y bueno, lo hice tan finito que casi se me corta, de tan finito que lo hice. Pero lo más loco fue, después de varias horas de sacar material y todo esto, es que sonó, frotando. Entonces, a partir de ahí, empecé a probar distintos materiales, diferentes formas de hacerlo, diferentes aleaciones, bueno, un montón de cosas, hasta que después de 4 años y pico, y medio, ponele, pude hacer 2 o 3 o 4 cuencos más o menos parecidos que todos sonaran bien. Todavía en ese momento no sabía qué eran los cuencos armónicos. En realidad me di cuenta que algunos cuencos sonaban bien, sonaban lindo, y otros cuencos sonaban como desafinados. De los que yo hacía. Ahí empecé a averiguar que los budistas usaban cuencos en sus meditaciones, y nada, yo no conocía nada de cuencos. Y a partir de ahí empecé a practicar fabricando los cuencos, y ahí empecé a darme cuenta que algunos sonaban lindo y me daban placer al escucharlo, y otros eran horribles y sonaban mal y no me gustaban. Entonces empecé a profundizar, a ver qué había en ese sonido que
que me gustaba más o me gustaba menos. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que había una característica de vibración en los cuencos armónicos, que es que tienen un montón de sonidos que suenan juntos, pero que tienen base, o sea, el primer sonido que sale es el más grave, es el sonido fundamental. Y a partir de esos sonidos aparecen nuevas frecuencias que se ubican en una posición respecto del anterior. Y esta relación de proporciones se llama armonía. Es decir, los sonidos armónicos no son cualquier sonido, sino que es un sonido relacionado con el anterior. Eso se lo debemos a Pitágoras, que hizo una experiencia de la cuerda dividida en varias partes, y todos los sonidos que salían de esa cuerda se llamaban armónicos del sonido fundamental. Maravilloso. Qué bueno. Ahí entonces sí me di cuenta que algunos sonaban bien porque esos armónicos estaban bien afinados y los otros no sonaban bien porque no estaban bien afinados en esta proporción. Impresionante tu búsqueda. Ahora, Sí, la técnica que vos era un utilizas, juego, no todo. bueno, un juego que nos aporta muchas cosas. Tu técnica del masaje sonoro armónico involucra también la voz humana, ¿verdad? Sí, claro. Y otros instrumentos. ¿Cómo trabajas la voz dentro de tu... ¿Lo podés explicar así brevemente o no? ¿O tenemos que hacer muchos estudios más? No. Está perfecto. A ver, en principio yo lo que estudio es el sonido. Los cuencos me dieron la clave armónica, digamos, esta relación de proporciones, pero obviamente yo ya venía probando antes con frecuencias de distintas campanas, de distintas campanas tubulares, y eso tenía otro tipo de sonidos. O sea que cada uno de los sonidos que tiene una frecuencia particular, me interesa, todos los sonidos me interesan. Solo que en este caso de los cuencos, esta característica armónica me dio la posibilidad de comprender una clave de vibración. Esta clave de vibración es casualmente la misma que tenemos en la voz humana. Cuando nosotros emitimos un sonido, decimos cualquier sonido, en cualquier tono, es parecido a hacer esto con el cuerpo. Es decir, yo golpeo el cuenco y ahí se activan todos los sonidos. Cuando yo canto, ahí también se activan un sonido y todos sus armónicos. Coincidentemente, la voz humana también tiene sonidos armónicos. Y es con lo que yo empecé. Primero empecé con la voz, a investigar qué me pasaba con la vibración en el cuerpo. Y ahí fue algo interesante porque, como vengo del mundo de la música, del mundo coral, cuando cantamos con nuestras voces para hacer música, lo que hacemos es practicar, vocalizar, cantar diferentes escalas, diferentes músicas, de diferentes lugares. Y lo que me propuse es, ¿qué pasaría si a la voz le quitamos la melodía, por ejemplo, le quitamos la intención, le quitamos el texto de lo que cantamos? Y lo que me di cuenta es que queda, para hacer solamente eso, queda la vibración, que es la información, que es la misma que hay en los cuencos, que son las vibraciones armónicas. Y esto me conecta con lo que yo llamo la clave armónica. La clave armónica es una clave de vibración que existe en toda la naturaleza. Todo lo que existe vibra, pero no vibra de cualquier manera. Vibra en relación de proporciones. Nuestro cuerpo es proporcionado también en sus medidas de los huesos, por ejemplo. Tenemos proporciones en todo el cuerpo. Es decir, esta clave de vibración me habla de cómo la naturaleza, una planta, los animales, los minerales, lo micro y lo macro, cómo se relacionan entre sí estas frecuencias. O sea que lo que estamos encontrando en la voz era igual que lo de los cuencos, y también tenía que ver con entender que estamos inmersos en un mundo que tiene una característica de vibración que es la armonía. Así que eso fue un gran cambio, digamos, en la exploración y en la investigación. Me quedaría horas escuchándote.
La verdad que Charlemos. no, es interesantísimo escucharte porque la verdad que además lo disfruto mucho, espero que también los seguidores lo estén haciendo así. ¿Tenés ganas de compartir algún testimonio, alguna experiencia que hayas tenido con, no sé, un receptor, un paciente, no sé, como un alumno, que te haya conmovido profundamente, que vos digas, ese librito donde anoto los milagros, Sí, alguna vez sí. lo has nombrado? Si tenés ganas, si no, Sí. seguimos. A ver, sí, me gustaría por ahí contarte antes de contarte eso, un concepto que tiene que ver, porque nos gustan mucho estos eventos así maravillosos, porque ocurren cada tanto, pero también Sí. para entender que la armonía es también, la estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Este concepto de la armonía es como un punto de referencia. Yo siempre hablo, habrás escuchado este ejemplo, pero aprovecho para decirlo otra vez, que uno cuando estamos todos buscando un punto de equilibrio, y que cuando uno se corre de su eje de equilibrio, se produce como una desafinación, que si me doy cuenta, corrijo y vuelvo al centro. Pero si no me doy cuenta, esta pequeña desafinación se agranda más. Claro. Por eso decimos que a veces nos desafinamos, ya corremos de nuestro eje de equilibrio. Y si no me doy cuenta, se agranda más, hasta llegar allá lejos, ¿no? Cuando llego allá lejos, ahí es donde se produce un desequilibrio tan grande. Nosotros le llamamos patología a eso, o le llamamos síntoma a ese corrimiento tan alejado. Entonces, lo que hacemos con los sonidos es ayudar a volver ese punto alejado para tomar referencia, la persona pueda tomar referencia consigo misma, es decir, con este punto central. Eso hacen los sonidos armónicos y eso hacen Eso sería las técnicas lo que nos reconecta con nosotros, o sea, la armonía de la vibración y el sonido nos lleva a reconectarnos con nosotros mismos. totalmente. Porque cuando nosotros nos corremos de nuestro centro, ¿cómo nos corremos de nuestro centro? Y por cualquier problema, por cualquier sensación de desequilibrio, por cualquier malestar, sea físico, sea mental, sea emocional, sea de alimentación, sea de forma de vida, sea de pensamiento. O sea, hay muchas cosas que nos corren de nuestro eje de equilibrio. Pero esto pero también eso es la vida, digamos. Yo me corro para volver al centro y aprender algo. No podemos vivir en estado de armonía constante. Yo necesito del desequilibrio para aprender y crecer. Eso es una Vos, clave. Mariela, siempre yo siempre lo menciono porque cuando yo te escuché fue algo muy gráfico para mí que nunca lo había pensado. Eh, Esto del ejemplo que vos das del equilibrista, que para Claro, mantener el equilibrio tiene que estar constantemente en movimiento. Y fue un concepto que a mí realmente algo tan sencillo y me generó un ruido muy importante, porque qué dije, bueno. claro, claro, digamos, sí, fue Bueno, muy revelador para mí, muy revelador. la armonía no es algo que se alcanza, sino que se hace constantemente, es como el equilibrio. Estoy buscando este estado de armonía. Dicho Qué bueno. esto, ahora que me preguntaste Dale, sobre dale. personas, bueno, perdón. Te escucho, sí. Ah, no escuchaba. Dicho esto, ahora sí te puedo contar algunas cosas, pero que en realidad tiene que ver con que no es que vale para todo el mundo, no es que vale estos ejemplos milagrosos que siempre hablamos, no es que les puede servir a todo el mundo, sino que la armonía les sirve a todo el mundo, pero no todos reaccionan de la misma manera, porque tiene que, lo que nosotros hacemos en el mensaje sonoro armónico, en la técnica, es acompañar a las personas en su proceso de encontrar este punto. Hay personas que lo hacen en una sesión y hay personas que lo encuentran después de mucho tiempo de búsqueda. Entonces, hay veces que ocurre muy rápido y a eso le llamamos milagro. Pero, a ver, no siempre pasa eso, ¿no? Es como, eh, eh, está bueno también saberlo. Mira, muchísimas cosas que nos maravillaron. A ver, una persona o varias personas que les pasó que tenían una patología tipo fibromialgia y de repente se desbloqueó algo, no sé dónde, y dejaron de sentir dolor. Y nunca más sintieron dolor. Eso fue muy loco, por ejemplo. O una persona
que hace muchos años pasó esto, que tenía la mano así como casi atrofiada, que no la podía abrir. Y hice una sesión muy cortita, con un solo cuenco en ese momento, porque estábamos de paso en un lugar. La persona se había caído hacía 3 años y tenía la mano así porque se había quedado como contraída la mano después de esa caída. Y esa mano ya la habían investigado, ya la habían estudiado, le habían hecho infiltraciones, le habían hecho radiografías, obviamente, y un montón de estudios. Y ahora me dijo, cuando vuelvo a mi casa tengo que ir a hacer un estudio porque me van a abrir para ver qué hay, porque no entienden por qué yo tengo la mano así cerrada y no la puedo abrir. Y resulta que hicimos una sesión de 5 minutos y la señora abrió la mano así. Wow. Y empezó a hacer este movimiento, cosa que no hacía hace 3 años. Increíble. Y cuando le dije, pues yo le propuse, soltá lo que no necesites más. ¿Qué te pasó hace 3 años que no podés soltar? Y lo que me dijo fue impresionante. Me dijo, ese día que yo me caí, estaba llevando las cenizas de mi madre para tirarlas no sé dónde, en un río, y me caí. Y cuando yo le dije, soltá, deja que el sonido te lleve a eso, ella soltó y no se había dado cuenta que lo que no estaba soltando es esa relación con su madre. Por eso fue instantáneo lo que pasó ahí. O sea, pero yo no puedo proponer que todo lo que tengan la mano atrofiada la van a soltar en 5 minutos. Entonces, pero bueno, por eso en la técnica de masaje sonoro nosotros lo que hacemos es proponer, armonizar a la persona y acompañarla en su proceso personal, que es maravilloso porque es infinito, digamos, las posibilidades y las variables que puede tener eso es infinito. Por eso tenemos que entrenarnos, además de aprender a tocar los instrumentos, entrenarnos, ya que hablamos de sonido, hay que entrenarse, más que en cómo hacer los sonidos, entrenarse en la escucha, que no es solo acá, sino en abrir la percepción y abrir la sensibilidad para percibir la vibración del otro. Exacto. Acá una de nuestras seguidoras, muy admirándote, dice, hay una afirmación como que no entiende cómo llegaste a semejantes descubrimientos, desmenuzando armonía, vibración, y bueno, es todo un trabajo de vida, ¿no? También. Sí, yo tampoco. Yo tampoco sé. No, creo que a ver, cuando uno aprende una cosa y sabe que y le gusta lo que hace y es curioso, empieza a descubrir cosas y cuando esas cosas te sirven para llevarlo con práctica en tu vida personal, ya no es una profesión, ya es todo. Descubrir la armonía, el concepto armónico, me ayudó para entender un montón de cosas que yo hacía separadamente. No seas tan humilde, no seas tan humilde. No, te digo, en lo personal me cambió la manera de mirar todo, no es que es una técnica que solo sirve en la técnica, porque si vos aplicás la técnica... También déjame decirte que tu capacidad de transmitir, como dice también Estela, es muy importante, no es solamente aprender y saber y sentir y poner la intención, sino también, bueno. A ver, vamos, nos apura un poquito el tiempo, yo me quedaría horas charlando con vos, Alberto, lo sabes. Dale, vos. Si alguien nunca vivió una experiencia sonora como la que vos proponés, que además me gustaría también que nos cuentes después de esto, yo sé que vos das muchos cursos y muchas formaciones y me gustaría que la gente esté enterada de lo que vos hacés, además de todos los instrumentos bellísimos que tenés en venta. ¿Qué le dirías para animarlo a que pruebe? ¿Le dirías algo? Mira, a ver, te puedo hablar de mi propia experiencia, digamos, no es para convencer a nadie, pero digamos, este camino nos ayuda, el camino del sonido, de la vibración, nos ayuda a entender que la vida es más simple de lo que nos dijeron.
o de lo que aprendimos. Es muy sencillo. Cuando empezás a entender que todo es vibración, cambia la manera de pensar. Y la experiencia que los invito a hacer a todos es que tengan un acercamiento a los sonidos, si quieren de los cuencos, que es lo más interesante, creo, a nivel de experiencia, porque, o de la voz, que también es algo interesante, porque es un sonido que lo tenemos, es una vibración que la tenemos muy incorporada, aunque no la tenemos analizada mentalmente. La música la tenemos toda analizada, muy mental. En cambio, vos nombrabas antes esta frase que yo digo siempre: este instrumento guarda el misterio del universo. El misterio del universo son los armónicos, y los armónicos son una clave de vibración que también tenemos nosotros. Los invito a que tengan una experiencia de sonidos armónicos en una sesión, por ejemplo, o en una práctica personal. Tomar un cuenco y tratar de sacarle el sonido es una experiencia fascinante, porque es muy sencillo poder tocarlo y te abre la escucha, te abre la percepción, te abre la sensibilidad de las manos, de la forma de tocar. Es una puerta de acceso a un mundo que es infinito, me parece a mí. Yo hace 40 años, casi 40 años que estoy investigando el sonido y todavía sigo aprendiendo cosas nuevas cuando toco mi cuenco de siempre, ¿no? Este es uno de los primeros que hice. Lo sigo tocando y descubro cosas nuevas. Y también me descubro, o sea, yo creo que no es aprender a tocar un instrumento, sino que es el instrumento para ayudar a conectarse con uno mismo y encontrar también espacios de vibración dentro de nosotros, que es lo que es fascinante. Sí, es fácil. Así que los invito a probar, a exponerse a la experiencia de sonidos, a encontrarse con gente que toca y que poder tocar juntos, por ejemplo. Así que es hermosísimo. Albert, dos cosas más y ya te libero. ¿Cómo la gente puede saber qué es lo que vos ofrecés como formaciones, que son muchas? Bien. Y ¿cuál es tu instrumento estrella? ¿Tenés alguno? ¿Entre los cuencos decís vos? En lo que quieras. El No, violín, no, yo... las campanas, no, bueno. el imitador de chakra, los pines, no sé. Hay tantos. No, no. Yo hago así, cuando necesito tocar para mí, veo qué necesito en ese momento y agarro el que me llama, se ofrece para venir a tocar conmigo, a tener la experiencia. Pero sí, no, es eso. Cada instrumento tiene una vibración armónica, pero cada uno tiene un sonido diferente, más grave, más agudo, y en determinados momentos, si tengo la opción de elegir, yo tengo varios, entonces puedo elegir. Pero bueno, nada. Es eso. Pueden entrar en vuestro Instagram y tenés una página, Claro, sí. en YouTube. Si pueden entrar al Instagram, Albert Ravenstein Centro de Estudios Armónicos, o en la página web Albert Ravenstein, que ahí hay un montón de cosas para hacer, de cursos, de información. Nosotros estamos ya inscribiendo para la formación de este año, que va a empezar en marzo, el 29 de marzo. Se las súper recomiendo. Sí, además, bueno, el único requisito para esa formación es que todos sepan tocar el cuenco. Así que si tienen posibilidades de ir a hacer un curso para aprender a tocar a La Plata, sería buenísimo. Hay muchos alumnos que están enseñando a tocar y eso estaría buenísimo. Y si no, también hay online un curso que tenemos para poder hacer en casa. Pero la experiencia, digamos, de tocar me parece que es la más hermosa, la más fascinante, que es la que te motiva para después seguir buscando. ¿Hacés entonces cursos virtuales, cursos presenciales en Capital y en Italia también? Sí, nuestra escuela ya hace 15 años funciona en Italia y hacemos las mismas formaciones que hacemos acá, las hacemos en Italia. Y tenemos algunos cursos online. Online tenemos solo en castellano, pero lo otro es presencial. Pero sí tenemos que me encantaría invitarlos a participar, porque mañana tenemos un evento muy importante que es
Ah, buenísimo, que es el encuentro de la red de sonadores. Nosotros tenemos una red de sonadores que existe hace 22 años, 23 Contame. años, es un grupo, todos los que tengamos interés, ganas de tocar nuestro cuenco o usar nuestra voz y que sabemos que el sonido puede producir un efecto en los demás y en nosotros, sobre todo en nosotros mismos, para tocar, mejor dicho, mañana vamos a hacer un encuentro de la red que va a ser en YouTube, en mi canal de YouTube, Albert Ravenstein, y vamos a estar conectados personas de diferentes, de todos los países, muchos países del mundo, porque este año empezamos a hacer un encuentro mensual de la red de sonadores. Vamos a hacer un programa nuevo, diferente, para ponernos en acción en esta época que estamos viviendo. Así que los invito a todos los que escuchen, o los que escuchen más tarde este video, que vengan, que se anoten, que entren directamente a YouTube para ver el video. Va a ser mañana a las 5, mañana viernes a las 5 de la tarde. Mañana viernes 5 de la tarde, hora de Argentina, en el canal de Albert Ravenstein de YouTube. Te metes y sonás con la intención de conectarte con un montón de gente que está haciendo exactamente lo mismo que vos. Eso es lo fascinante. Parecido, hay un montón de gente tocando los cuencos y cantando y estando consciente de que pueden hacer un cambio de conciencia, y eso ocurre simultáneamente en diferentes lugares del mundo. Así que es una locura, es hermoso. Albert, te agradezco muchísimo. Le agradezco a Mabel, que siempre está ahí firme como rulo de estatua, una genia. Ya la vamos a entrevistar a ella también. Buenísimo. Y quería preguntarte si hay algo que no hayas dicho o que no te haya preguntado, que te parezca importante decir. Como dice mi amigo Tenenbaum, cerrá la nota como quieras. No, nada. Creo que te quiero agradecer un montón por esta posibilidad, este contacto para conectar con tu gente. Paula, sabes que te quiero mucho y que, bueno, estamos muy conectados siempre. Y los invito a todos a entrar a este mundo de la vibración, porque realmente estamos apenas iniciando lo que va a ser una gran revolución. Es el futuro de la salud, va a estar conectado con estos conceptos, con la vibración, con el sonido, con la transformación armónica. Esto va a ayudar muchísimo a mucha gente y sobre todo nos va a ayudar a nosotros para poder encontrar en estos tiempos de tanto cambio y transformación que estamos viviendo un punto de referencia dentro de nosotros mismos. Y además conectados en red con otros que también, como nosotros, estamos queriendo vibrar juntos. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, que la terminen muy lindo y ojalá nos veamos muy prontito. Nos Dale, un abrazo. Gracias, Salud. Gracias. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Les digo, beso, saludos a todos.